Mi gente, estamos en Shinobi TV y hoy estaremos hablando de quién inventó la palabra hip hop y los 4 elementos del hip hop. Así que si te interesa saber esa información, quédate aquí con nosotros en Shinobi TV. Los episodios de cómo empezó el rap y todo lo que tiene que ver con el rap. Recibí una llamada de un amigo mío, G Nices, y me pregunta, Shinobi, ¿de dónde viene la palabra rap? Bueno, para él y para todo el que no sepa, la palabra rap es un acrónimo que significa rhythm, que es ritmo en inglés, and, que es ritmo, y la palabra P es poetry. Por ende, rap significa rhythm and poetry, ritmo y poesía. Eso es lo que significa rap, para todos aquellos que no saben. Otra persona me pregunta, otro amigo, Johnny Montes, que de dónde viene la palabra hip hop. ¿Quién inventó la palabra hip hop? La palabra hip hop la inventó en el 1978 Cowboy Wiggins, amigo de Grandmaster Flash. Formaba parte de ese gran grupo legendario del hip hop, de los fathers, de los padres del hip hop. ¿Y cómo empezó el nombre hip hop? Empezó porque él se burlaba de un amigo de él que había sido ingresado al Army de los Estados Unidos, al ejército. Este amigo de él era un cadete y hacía unas marchas de las que hacen los cadetes. Y él se burlaba del amigo y le decía hip hop, como hacen las marchas. Este amigo de él, en forma de burla, le decía, no, hip hop es lo que hacen ustedes, que es hip, que viene de cadera, y hop, de brinco. Porque en los parties de hip hop, cuando empezó, a su entender, era algo solamente gente brincando sin ningún tipo de sentido. Así empieza la palabra, y él es quien bautiza la palabra hip hop, que mundialmente hoy se conoce como la cultura que ha abarcado el mundo entero. Luego de que ya sabemos de dónde viene la palabra rap, de dónde viene el hip hop y quién lo origina como nombre, muchas personas no saben cuáles son los 4 elementos. Los 4 elementos del hip hop son, en orden cronológico, el graffiti, los DJs, B-boys and B-girls, que eran los bailarines, los breakdancers, y los MCs. Para dar una explicación básica, los graffiti siempre han existido, desde los tiempos jeroglíficos, desde los tiempos egipcios. Siempre las personas han marcado paredes. Pero ¿cuándo empieza el graffiti? El graffiti empieza en el 1965 con Cornbread en Philadelphia, PA. Los DJs de hip hop como tal empiezan en el 1973 con DJ Kool Herc, que es el primer DJ de hip hop. Era un afroamericano descendiente de Jamaica, un inmigrante jamaiquino. Es la primera persona que le da el nombre de hip hop, no como nombre como tal, sino el que bautiza el hip hop como género y como cultura. Luego de los DJs, que los DJs son lo más importante dentro del hip hop, ya que sin ellos no existe música. Llegan luego a los parties, llegaron los B-boys and B-girls, que son los breakdancers, electro boogie. Estos fueron las personas que posteriormente formaron parte de esta cultura. Eventualmente se llega a los MCs. Los MCs son, si el hip hop es una casa, los MCs son los últimos que llegaron. Y los MCs son los que significa M de M y C de C. Master of Ceremonies, maestros de ceremonia. En el principio los primeros MCs no eran raperos. Eran a veces el mismo DJ que animaba al público. ¿Dónde está la gente? ¿Cómo estamos? Los de la izquierda, la derecha. Esos fueron los MCs. Luego más adelante empezaron a tomar eso y hacerlo un formato de rap. Pero eso es otra historia. Y luego llegaron los blanquitos y lo convirtieron en una industria, que es actualmente una industria multibillonaria a través del mundo. Y quizás sus primeros exponentes no vieron los frutos de ello. Solo impartieron la semilla, pero no pudieron recibir beneficios de la cosecha. 11 de agosto de 1973. Kool Herc, en la ciudad del Bronx, New York,
decide hacerle un back to school a su hermanita. Y ahí es donde nace el hip hop. Él se inventó un sistema que le llamó el merry-go-round, utilizando 2 turntables y sacando la parte del ritmo, del jam. Siempre todas las canciones siempre tienen un espacio en donde el artista no canta. Entonces él utilizó ese espacio en blanco para, a través de 2 turntables, crear un sistema de merry-go-round y salir de un LP, de un LP a otro, solo utilizando las partes vacías de la canción, donde no están cantando, solo la parte del tu, pa, tu, pa, 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 tu, pa, pa. Eso es el principio del hip hop. MCs. ¿Cuándo llegaron los MCs? Tenemos que recordar que el hip hop era simplemente los famosos parties de marquesina que se hacían en reggaetón en Puerto Rico, pero que los parties de hip hop eran en el sur del Bronx, en los parques y en los apartamentos y en los basements, en los sótanos. Ahí es que empezó lo que hoy conocemos como hip hop. ¿Y cuándo llegaron los MCs? Los primeros MCs como Coke, La Rock, llegaron más después, ya que, como expliqué anteriormente, primero vino el graffiti, luego vino los DJs, B-boys and B-girls, bailarines, los crews de bailarines y los MCs. Los MCs eran simplemente maestros de ceremonia que animaban el público por horas y horas. Antes, en ese tiempo, solo había un micrófono, one mic. Y las personas que querían llegar a animar estos parties, sea de Kool Herc, sea de Grandmaster Flash, sea de Afrika Bambaataa, tenían que batallar por el micrófono, haciendo batallas liricales. Y el que le gustaba más al público, ese terminaba siendo el MC de esa noche. Así es la historia del hip hop. Si te gustó todas estas informaciones sobre la historia del hip hop, no te olvides de suscribirte a Shinobi TV y comenta y activa las campanitas para que siempre esté al tanto de lo que viene. It's your boy Shinobi, Shinobi TV, and now you know.